Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli y todo el equipo para acompañarte hasta las 22:30 en este horario de verano. Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla, Silvina Martínez en instantes, el economista Daniel Marx va a estar aquí en los estudios de La Nación. Ahora ya nos vamos a comunicar con Patricia Bullrich, vamos a hablar con César Litvin de Economía y de Impuestos, vamos a hablar con Patricia Bullrich de Inseguridad, vamos a hablar de las retenciones con Alfredo de Ángel, instantes también. Jimena Latorre, de la Torre va a estar aquí con nosotros por el tema de la educación y también por el tema de los impuestos. Hay un montón de temas, esta semana arranca colmado de temas. La primera tiene que ver con lo político. Finalmente, se postergan las elecciones, las PASO, irán con las legislativas. El gobierno utiliza el mecanismo de la fecha de las elecciones como un instrumento político también, como pasó con la campaña de la vacunación. Las vacunas no están, hay una campaña, ya se sabe que no pueden cantar victoria en ese terreno, pero todavía siguen difundiendo teléfonos para la vacunación. En el medio las muertes en el conurbano. 3 muertes al menos en las últimas horas, una en La Plata de un abogado, un hombre que trabajaba para la agrupación de la Cámpora, 2 muertes en Merlo, a pocas cuadras, uno de los distritos más sacudidos por la inseguridad, junto con La Matanza, junto con Lomas de Zamora, lugares en donde la seguridad no llega. Sin embargo, Berni dice que mejoró la seguridad. Tal vez lo tengamos en estos días al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que explique no los datos que ellos señalan como una baja en la inseguridad de acuerdo a las informaciones oficiales, sino las muertes, las historias que existen detrás de crímenes que no paran. Y por otro lado, hay una buena noticia, ahora le pregunto a Martín Tetaz, una buena noticia con el mínimo no imponible, es decir, que ahora quienes ganen más de 150.000 van a pagar ganancias, pero ¿y las retenciones? ¿Qué pasa? El campo está en alerta porque dicen que hay una mezcla entre lo ideológico y lo político, que quieren distraer o generar en el campo una nueva enemistad, como la vieja enemistad que ocurrió en el gobierno kirchnerista y que en definitiva también necesitan dólares. Pero vamos a hablar ahora mismo con Patricia Bullrich, le agradecemos este contacto. Buenas noches, Patricia, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, bien, muy bien. Preocupado por la inseguridad en la Argentina. Decía que Berni señala una baja en la inseguridad, pero vemos muertes a diarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un divorcio entre la seguridad a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que está pasando en ese terreno? Bueno, el primer tema me parece es que el año pasado es un año que no se puede contabilizar en las estadísticas porque es un año atípico. Tuvimos casi 3 meses totalmente encerrados y luego tuvimos una situación en la que en ningún lugar de aglomeración de gente, donde se cometen una cantidad de delitos, hubo gente, es decir, estaciones de tren, terminales, ómnibus, colectivos, festivales. Es decir que yo tomaría ese año como un año especial y analizaría las cifras de este año que viene, que si está un poco más normalizado vamos a poder analizar la realidad. Sin duda que el año pasado deben de haber bajado porque los primeros meses no andaban ni los ladrones en la calle. Así que eso hay que analizarlo desde una perspectiva sistémica de cómo se miden los meses que estuvo totalmente cerrado el país. Ahora, lo que sí se ve es que la ideología que ha impuesto el gobierno de bajar la protección a la fuerza de seguridad en casos de violencia, digamos, no de violencia institucional, sino en casos de enfrentamientos y demás, ha generado una merma en el servicio. Esto se nota, esto se ve, esto te lo comentan los miembros de la Fuerza de Seguridad y es necesario que el Ministerio de Seguridad de la Nación dé un claro manifiesto de que va a proteger a los hombres y mujeres de las fuerzas que trabajan en pos de la seguridad de la sociedad. Esto es fundamental, volver a lo que nosotros habíamos planteado, que lo principal es la víctima de la sociedad y no el delincuente. La semana pasada hubo un rumor muy fuerte de que iba a haber otros 10.000 presos liberados. Imagínate que nosotros recapturamos 10.000 prófugos y si este gobierno libera 10.000 personas, estaríamos en una situación en la que un gobierno
buscó los prófugos de la justicia y otro los larga a la calle. Entonces, es como un paradigma. Bernie está en el medio de un paradigma ideologista en el que él quiere mostrarse distinto, pero la realidad es que con esta política de seguridad es difícil lograr que las fuerzas de seguridad trabajen a conciencia, trabajen y se sientan amparados en su buena conducta, nunca en la mala conducta, por el poder político. Antes de meternos en la política, Patricia, quiero hacerle la última sobre inseguridad porque, por un lado, los policías en la bonaerense amenazan con un paro. Kicillof dijo que van a ser sancionables a nivel judicial. Y por otro lado, aquel episodio que no pasó hace tanto, en el que a usted la saludaron de un modo especial. ¿Usted cree que hay una degradación en el gobierno respecto al valor de las fuerzas de seguridad y eso también influye en la vocación que éstas tienen en la calle, digo, en el día a día o no? Bueno, he leído algún artículo que las fuerzas de seguridad iban a hacer algún tipo de huelga o de quita de servicios. Yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que estar todos los días, a todo momento, al servicio de la gente, y la política tiene que buscar arreglarle las cuestiones salariales. No es bueno que la policía se levante porque en ese momento los delincuentes pueden aprovechar para saquear, para entrar a las casas de la gente, así que por eso está prohibido el derecho de huelga en la policía, porque claro, la policía trabaja 24 horas por 7, por 365. Claro. Así que no es aconsejable la quita de servicios por parte de la policía, porque eso puede significar un problema muy serio para la sociedad. Lo que sí debe de haber es una respuesta de las autoridades a los problemas que tiene la fuerza de seguridad, pero nunca a través de una huelga. Yo claro, no soy partidaria de las huelgas. La segunda pregunta era relativa a... No, le quería preguntar si eso significaba una degradación para la fuerza de seguridad, para la política de seguridad, pero la llevo a la... Bueno, sí. A ver, el saludo que a mí me hicieron las fuerzas de seguridad fue un saludo auténtico. Fue el saludo producto de que nosotros logramos que las fuerzas de seguridad sintieran que cuando trabajaban en pos de la sociedad, nosotros no los hacíamos directamente responsables. Claro. Hoy estaba leyendo una ley que presentaron algunos diputados, proyecto de ley que habla de la violencia institucional e inmediatamente acusa a los policías como los culpables. Claro. Ese es el problema de la Argentina. Entonces, si el policía usa su arma para defender a un ciudadano, a la sociedad, o para defenderse a sí mismo, no puede terminar siendo el victimario y acusado de homicidio. Está claro. Nosotros cambiamos ese paradigma y eso logró que las fuerzas de seguridad se sintieran protegidas. Por eso me saludan. Claro. Pero lo de Gesell, bueno, que vengan conmigo a donde quieran, me saludan claro, de todos lados, pero no por una conspiración. El kirchnerismo, todo lo que no controla cree que es una conspiración. Claro. Quizás tendría que pensar qué hacer para que las fuerzas de seguridad sientan que tienen un lugar en esta sociedad. El proyecto que presentaron hoy varios diputados los deja fuera de la sociedad, porque los hace culpables antes de ser culpables. Patricia, hoy es el cumpleaños de Macri, lo saludó, ¿qué habló con él, si es que pudo hablar? Algunos señalan que puede ser candidato, otros que no. Sí, claro, lo saludamos a las 0 horas, los jóvenes del PRO y de muchas fuerzas amigas pusieron feliz cumple Macri y lograron ser tendencia en las redes. Hubo muchísimos saludos a Mauricio Macri. Yo después tuve la oportunidad de estar con él en una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio. Él estaba medio con problemas de conexión, pero pudimos saludarlo y bueno, sin duda que él se ha definido. Él sabe que su lugar no es la Cámara de Diputados. Él cree que como expresidente su lugar es ser expresidente, poder
dar su testimonio, sus dificultades, las cosas que salieron bien, las cosas que fueron difíciles, los problemas de gobernabilidad que tiene el país, las extorsiones, los problemas que le han impedido gobernar, las dificultades y también los errores, porque hay que reconocerlo. Así que creo que ese es el papel que está jugando y me parece que es positivo para todos y Juntos por el Cambio convive muy bien con esta idea. Tengo varias preguntas, pero mis compañeros también. Federico Andajasi tiene una. Sí, Patricia, ¿cómo le va? La traigo de nuevo al tema de la inseguridad porque la gente está muy preocupada con ese asunto. De hecho, hoy hubo en La Plata un episodio muy lamentable. Esta vez le tocó a alguien de la política. Héctor Chantada se llamaba, era un referente de la Cámpora, un asesor. Sí. Lo asesinaron de un balazo en la nuca. Realmente una noticia tremenda, tristísima. ¿Cómo está hoy la seguridad en la provincia de Buenos Aires y en La Plata en particular? Que este hecho, a ver, tan violento, tampoco, digamos, es tan usual y menos en el campo de la política. Bueno, por supuesto, mi pésame a la familia y a todos sus amigos. Es terrible que sucedan estas cosas. Por eso muchas veces hay que entender que la seguridad no es un tema de ideología. Hay que tener buena prevención, hay que cuidar a los que nos cuidan y hay que también tener leyes como la que nosotros presentamos del Código Penal para el que haga o asesine tenga sus consecuencias reales. Entonces, terminar con la impunidad es salvar vidas, eso es muy importante que se entienda. Quizás algunas veces se entiende cuando te toca cerca, pero no es así. Claro. Un dirigente político lo tiene que hacer por convicción de toda la sociedad. Entonces, hoy en día ha habido en este principio de año una gran cantidad de asesinatos. Yo no tengo la estadística. No, hay a diario, tengo la estadística de Rosario, que está terrible. Rosario, todos los días hay muertos por balas perdidas, adolescentes muertos, es decir, han abandonado la lucha contra el narcotráfico. Cuando uno abandona la lucha contra el narcotráfico, crecen las muertes, crecen los homicidios, crece la violencia. Yo les aconsejaría que vuelvan a una lucha contra el narcotráfico de verdad. Profunda. Y en el medio de esto, Patricia, en el medio de esto, la agenda del gobierno, ¿cuál es? Porque por un lado van contra el campo, tal vez, no sé si es una cuestión ideológica, efectivamente porque necesitan dólares, o ambas cosas. El tema de la educación que no termina de estar claro, ahora parece que arrancan las clases. Hay varios problemas de agenda. En el medio, lo que Cristina impulsa para sus causas judiciales. ¿Qué ve como agenda del gobierno? Bueno, en primer lugar le diría que lo de las clases es terrible porque es un sí marketinero. Cuando nosotros mañana vamos a hacer una jornada a las 18 horas en más de 100 puntos del país, porque hay muchísimas provincias que no empiezan las clases o que empiezan el 10% de los alumnos, el 5%, han perdido todo el año pasado, no han preparado las aulas, no han hecho nada para que las clases empiecen. Y para nosotros, Juntos por el Cambio, la educación es el progreso. Entonces, no podemos perder meses más de clases. Entonces, convocamos a todo el mundo mañana a que participe. Ahí vamos a ver el pedido, Patricia. Vamos a verlo. Entiendo que está justamente la solicitud. Martes 9 de febrero, clases abiertas en todo el país. Estos son los puntos de encuentro, sumates. El hashtag es Juntos por la Educación, ¿no? En distintos lugares del país están convocando mañana. Esos son los puntos centrales, uno por provincia. Después hay muchísimas más ciudades que se pliegan porque, bueno, no las pudimos poner todas porque son más de 100 ciudades que mañana están luchando por la educación. Nosotros creemos que las clases presenciales tienen que volver, como han vuelto los restaurantes, como han vuelto los gimnasios, como ha vuelto la economía, porque si no, no se puede vivir. Es esencial. Y la educación es fundamental, así que estamos tras este tema. Mañana vamos a estar en todo el país, esperemos, lo vamos a hacer con orden, van a ser todas aulas abiertas, con protocolos, mostrando que se puede. ¿En las calles lo van a hacer entonces? En plazas, en lugares emblemáticos, muchas plazas Sarmiento, en casi todo el país,
en lugares como emblemáticos, frente a la escuela la primera escuela donde enseñó Sarmiento. Es decir, hay un poco de todo, pero son todos lugares emblemáticos en todo el país. Nosotros creemos que no podemos perder más tiempo sin educación, porque luego esas generaciones van a tener trabajos precarios, no van a poder estudiar. Es fundamental, no solo eso, sino recuperar el tiempo perdido en la educación. Nosotros somos muy conscientes que el progreso viene de la mano de la educación, y por eso es que el día de mañana vamos a estar, no en las calles, sino en aulas, sí en las calles digo, pero con aulas donde se van a dictar clases, mostrando que se puede. Hay muchas provincias que empiezan y otras que dicen que empiezan, pero es todo mentira, no empiezan. Correcto, eso es preocupante. La última, ¿cuál es la agenda entonces de este gobierno para usted? ¿Qué prioriza? ¿La impunidad de un sector que está acusado en causa de corrupción? ¿Cuál es la prioridad del gobierno que va contra el campo para usted? Bueno, ir contra el campo. A ver, Alberto Fernández dice que se fue del gobierno por la 125. Sí. Y ahora provoca con una nueva 125. No aprendió, no se dio cuenta que eso fue un antes y un después en el país. Puede ser que tantos años después el presidente de la nación repita exactamente lo mismo y además amenazando y extorsionando. Un presidente debe ser un presidente del diálogo. No puede decir, si suben los alimentos, el campo le voy a subir las retenciones. Pero que es un patotelo, un patovica, un barra brava. No se puede sentar a hablar, no sabe lo que es una cadena de producción, no sabe lo que es un precio que cobra el productor y después las cadenas y la logística. ¿Por qué no le preguntamos ya, no, cuánto vale la logística? Y después los alquileres de los negocios y después la renta que tiene que tener el que vende. Entonces, tiene como un odio el campo. Dijo que se fue al gobierno por la 125 y ahora vuelve a hacer lo mismo. No puede ser que en la Argentina los mismos personajes repitan exactamente lo mismo cuando se quedó absolutamente claro que por ese camino no iban a ningún lado. Perdimos cabeza de ganado, perdimos soja, perdimos dólares. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno recuperamos todo eso. Claro. Bueno, aprendan de lo bueno en vez de ser tan vengativos. Patricia, le agradezco mucho el contacto, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. Y del campo vamos a Alfredo De Angeli. Hablábamos con Patricia Bullrich y Alfredo De Angeli, y ahora Martín de Taz tiene varias preguntas para hacerle, representa el campo. Entonces le preguntamos, ¿el problema con el campo es un problema ideológico, es un problema de falta de dólares, es un problema de crear un enemigo para un sector que les es afín a parte de este gobierno? Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo, buenas noches al equipo, buenas noches a toda la teleaudiencia. Y mirá, yo creo que son las tres cosas juntas, le faltan dólares, es una cuestión ideológica y es buscar un enemigo, sin duda para, como se llama vulgarmente, alinear su tropa, que a lo mejor la tiene un poco desordenada, en términos políticos, digo yo, porque la verdad que acusar al campo del problema de la mesa de enlace de la mesa de los argentinos, eso, a ver, le puede creer alguna cierta parte de los ciudadanos, principalmente algunos que los votaron a ellos. Claro. Pero después cualquiera sabe de lo que vale un litro de leche en el campo, vale 18 pesos, 20, y en la góndola vale 35, 40 y mucho más, o un kilo de carne que tiene casi la misma, lo que le pagan al productor tiene la misma carga impositiva, o el kilo de pan que tiene el doble de impuestos que el componente de trigo. Así que es una excusa, pero mala, porque si lo diría un cómico a esto, de cualquier cosa, o una persona que no tenga nada que ver con el sector, bueno, no está bien, pero bueno, no sabe nada. Ahora, este es un presidente de la ley, el presidente de la nación, el que está hablando de esto. O está mal asesorado o lo está haciendo con fines ideológicos, con una picardía tremenda. Encima, tiene que respetar, él tiene que hacer respetar el preámbulo. Claro. Y dice, contribuir a la paz social. Y esto no está contribuyendo a la paz social. Martín. Esto está dividiendo
pueblo. Entiendo, Alfredo. Martín Tetaz tiene una pregunta, por favor. Sí, buen día, De Angelis, ¿cómo le va? Buenas Hola noches, Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuál es el impacto concreto que tiene en los productores el hecho de la suba de las retenciones? ¿Cuántos son los campos que podrían dejar de sembrarse? ¿Y cuánta inversión menos hay en los campos que igual de todas maneras tal vez sobreviven, pueden sembrar, pero cuánto menos invierten, digamos? ¿Qué impacto puede tener en la producción? Y es muchísimo, porque a ver, por ahí los números exactos puedo caer en un error. Vos, como cualquier empresa, vos sos un hombre de manejar economía, hace una proyección a futuro. Estamos en el mes de enero y febrero, donde el productor está proyectando, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a sembrar trigo? ¿Me voy al maíz? ¿Me voy a la soja? ¿Hago girasol? ¿O hago pradera para las vacas? Para seguir con la producción de carne. Está justo en un momento clave el sector agropecuario. Claro. Y recibir esta noticia desalienta la producción. A ver, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Llegar lo más pronto posible a las 200 millones de toneladas, que se puede llegar tranquilamente con la eficiencia de los productores, y no para exportar el grano, sino la materia prima, sino para darle valor agregado. Pero con estas declaraciones no ayudan nada, porque el que estaba pensando en sembrar trigo, sembrar maíz o sembrar más soja o empezar a trabajar con los rodeos para empezar a ver cómo producimos más, esperá, no sabemos cómo vamos a seguir con esta gente. Entonces le hace un daño tremendo a nuestro país también. Hablando de declaraciones, vamos a escuchar a Daddy Brieva, que por momentos parece ser un vocero del gobierno, de un sector del gobierno, hablando sobre el campo, que hay que supuestamente, disciplinarlo o intervenirlo, porque ahí de eso depende el precio de los alimentos en la Argentina. Lo escuchamos. El campo, a ver, si todo, yo estoy más del campo que de la ciudad. ¿Qué me voy a hacer el urbano? Yo no nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando de alguna manera el campo o los hacendados o lo que sea manejan los precios. Ahí ya la propiedad privada se pone entre comillas, porque cuando ya se trata de lo que es la necesidad, el Estado tiene que estar presente y el Estado tiene que reunirse, dialogar y charlar con toda esta gente poderosa del campo para por lo menos que le aseguren la mesa a los argentinos y que después sí exporten todo lo que quieran y hagan todo lo que quieran. Ahora, realmente en momentos de necesidades fuertes como con un aumento alimenticio que va de hora a hora, se le pone jodido para todos, para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Porque tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo? Dos alertas. Por un lado, habla de la propiedad privada y por otro lado, ¿qué dice De Angelis cuando señala que los del campo no van a ser felices cuando los muchachos tengan hambre? ¿Qué es lo que está sugiriendo Daddy Brieva? Bueno, está amenazando y está incentivando. Amenazando e incentivando. Es muy grave en la última frase que hace. Que dice, cuando habla del diálogo y que el campo está así, eso entendemos que tiene que haber diálogo. Me parece bien que haya diálogo porque tiene que haber un gobierno que tiene que dialogar. Ahora, decir que esas últimas frases que son, la verdad que son lamentables, porque está incentivando a delinquir, está incentivando al atropello de la propiedad privada, cuando en la Argentina tenemos que velar por la paz interior. Claro. Entonces es lamentable escuchar estos personajes que sin duda la obsecuencia y la ignorancia los llevan a decir estas palabras. Es lamentable, pero bueno, es lo que hay y nosotros tenemos que tratar a través de ustedes, de los medios, decirles que nosotros queremos diálogo, que queremos la paz social, queremos trabajar, queremos que a los argentinos les vaya bien. Para eso tenemos que producir más, pero para eso necesitamos reglas de juego claras. No con este tipo de declaraciones que dice el presidente, como recién le explicaba yo a Martín, un productor, un empresario pequeño o mediano que está haciendo el proyecto de este año, que qué es lo que va a hacer, y encuentra este tipo de declaraciones y dice, esperá, no sabemos cómo terminamos. Aprovecho, De Angelis, que está Daniel Marx aquí en los estudios de La Nación para incorporarlo a este debate, a este análisis sobre el problema del campo. Daniel Marx, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
El problema es el campo, digo, hay que cobrarle más impuestos, ¿es la única manera de generar riqueza que tiene el gobierno argentino? Buenas noches. Buenas noches. No, bueno, por cobrar impuestos no se genera riqueza en general. Se genera riqueza pudiendo producir, aprovechar las oportunidades. Con eso hay ingresos y los ingresos luego se distribuyen entre los que producen. Ahí el gobierno cobra impuestos y también atiende las necesidades que considere con esos mismos ingresos que recibe el gobierno. Y cuando usted escucha declaraciones como la de Daddy Brieva, ¿qué piensa? Yo creo que en Argentina tenemos un problema que viene de antes, y es que es una economía que viene decreciendo, viene con una tasa de inflación alta. Esto genera presiones importantes por buscar distribución o para buscar inclusive volver a una situación anterior, pero los recursos se van esfumando. Entonces lo que hay que hacer es tratar de poner la rueda en un sentido positivo. Claro. Que haya más producción, que haya más ingreso, que haya más oportunidades y que las mismas cuentas fiscales se vayan equilibrando con ese nuevo equilibrio que se debe ir logrando. Martín. Le hago una pregunta, Marx. En su experiencia, que usted conoce mucho de la experiencia de otros países, el aumento de los precios de la soja, del maíz y del trigo, los precios internacionales, ¿está generando inflación en algún otro país del mundo, además de Argentina? Bueno, muchísimos países hasta hace muy pocos meses estaban luchando contra lo que ellos veían deflación, caídas de precios. Hoy la gran mayoría de los países tiene inflaciones bastante inferiores al 10%. Los más grandes tienen inflaciones que llegan al 2% por año. Y estas subas en países, llamémoslo medianos, no vayamos a los ricos, está generando un aumento de 1 punto en la tasa de inflación anual. Claro. Pasando, por ejemplo, del 4 al 5%, depende del país, o del 8 al 9, o muchos del 2 al 3, digamos. De Angeli, que los precios estén altos, como dice Martín, que la inflación esté incontrolable, ¿es culpa del campo? No, porque, a ver, este es un problema de un fracaso de un gobierno y de varios gobiernos que venimos con el tema de inflación. Son varios los gobiernos que venimos, hasta con el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros, hasta el 9 de agosto del 19, teníamos más o menos controlada la inflación, el dólar estable. Se perdieron las elecciones el 11 de agosto y se armó una corrida cambiaria. Esta es una cuestión de confianza. Ahora, cuando hablamos de los derechos de exportación, mal llamados retenciones, el Uruguay no tiene derecho de exportación, Paraguay no tiene, Brasil no tiene, Bolivia no tiene, y no tienen inflación. Entonces acá hay algo más profundo que sin duda Martín lo explica muy bien cuando es el famoso agujero negro del déficit fiscal y la emisión monetaria. Entonces esta gente tiene que salir a buscar un culpable. ¿A quién buscamos? Al campo. Martín. Ahora, muy bien que uno de los sectores más dinámicos que tiene la Argentina es el campo, porque al productor le pagan en pesos, ellos cobran en dólares las exportaciones. Mirá, hay tantos trabajos hechos de distintas organizaciones, hay una de FADA, está muy bien y deja claro que el gobierno es socio con el productor en la soja casi en el 60%, contando todos los impuestos, ¿no? En el trigo el 50%, el maíz el 50%, el girasol como en el 55%. El gran socio que tiene el productor es en las ganancias, en la producción, no, ni siquiera en las ganancias, en la producción. Porque a veces no sabes si ganás o no, sí, pero el gobierno se te queda igual con esos impuestos. Claro. Entonces, si nosotros queremos, mira, yo cuando hablan de la deuda externa y hablan de 50.000 millones y que es un montón de plata, yo digo, si este gobierno tuvieran un poco de inteligencia o quisieran pagar esa deuda, se puede pagar. El campo argentino, cuando hablamos del campo argentino hablamos de toda la nación, desde el petróleo, la minería, después todo lo que es agricultura, ganadería, pesca y todo. Tenemos para pagar esta bendita deuda o maldita deuda de los argentinos. Pero que necesitamos reglas de juegos claras y confianza al gobierno.
porque en el mundo hay dinero. Lo que no tienen es confianza en la Argentina. Martín, el problema entonces con el campo es ideológico, es de generar un enemigo para darle, bueno, un discurso a quienes necesitan un enemigo. Es un problema que el gobierno no tiene dólares. ¿Cuál es en el fondo? Yo creo que hay una combinación. Por un lado, el gobierno está equivocado en su razonamiento de cuál es el impacto que tienen los precios de las materias primas en la comida. Por ejemplo, cuando recién Daddy decía, la gente va a ir a buscar la comida al campo. ¿Qué se van a comer? El pasto. Porque no es que... No, pero aparte hablaba como si fueran hordas caminando con hambre. La diferencia que hay entre el precio de la materia prima a la salida de la tranquera y el precio del producto, incluso de un mismo producto. Si vos tomás, por ejemplo, voy a poner un extremo, pero que es uno de los que más diferencia tienen. Si vos tomás una manzana, un kilo de manzana sale 250 pesos en la verdulería y al productor le pagan menos de 25 pesos el kilo. Entonces, ¿qué es lo que...? Si vos pensás que resolviendo, mirá, inclusive regalando la producción agropecuaria, los precios en góndola bajarían muy poco si fuera gratis la producción agropecuaria. Claro. Me parece que no pasa por ahí, me parece que está equivocado el gobierno ahí. Lo que sí creo es que, no sé si De Angeli coincide con esto o si puede tener algún impacto, que el gobierno con ese argumento busca un poco acelerar las liquidaciones de dólares que necesita. Entonces dice, bueno, voy a subir las retenciones, estoy evaluando subir las retenciones. El ex ministro Lacunza tuiteó hace poco que el gobierno que piensa subir las retenciones no lo evalúa ni avisa, directamente lo publica en el boletín oficial. Si vos te empezás a avisar y decís, che, mirá que en una de esas, la semana que viene voy a subir las retenciones, lo que generás es que los productores liquiden ahora con las retenciones más bajas para esquivar esa suba de impuestos. Entonces, en una de esas el gobierno un poco está tratando de generar ese chivo expiatorio que decía De Angeli y otro poco está tratando de conseguir un poco de que se acelere la liquidación, porque todavía hasta llegar la nueva cosecha que recién empieza a entrar en abril y mayo, le faltan 2 meses al gobierno y hay un puentecito de 2 meses que le están faltando dólares. Hace 15 días que ya no puede comprar dólares el Banco Central y empezó a vender. Claro. Daniel Marx, ¿puede ser ese un problema? El de, ahora le pregunto a Fred De Angeli, ¿no? Que faltan dólares, entonces el gobierno de este modo genera la posibilidad de que vendan para generarlos desde el campo. Yo no creo que es una posibilidad, pero creo que más bien es la angustia de ver que la inflación se escapa, tratar de remediarlo con algunos efectos de cortísimo plazo y tratar de, a su vez, desviar culpas. Yo creo que acá lo que pasa es que... Desviar culpas, ¿eso cómo lo explicas entonces? No, esto es, yo creo que ante la falta de debate, cómo se puede buscar una solución permanente que satisfaga, que agrande la torta para repartir y que todos pudieran entrar en unas posibilidades de generar más producción, empleo, ingresos, estamos en la situación contraria. Entonces, al estar en la situación contraria... El campo tiene la culpa, entonces. Hay que buscar a alguien para que se lleve la culpa. Ahora, Marx, le pregunto a usted y a De Angeli también, por supuesto, me interesan las dos miradas. A ver, decía Einstein, ¿no?, que locura es hacer siempre lo mismo y esperar diferentes resultados. Ya hicieron esto con el campo, ya le declararon la guerra al campo, le fue pésimamente mal, fue el inicio, digamos, del declive del anterior gobierno de Cristina. Esto, ¿cómo hay que leerlo? Digamos, como una revancha, como una segunda batalla, digamos, en esta guerra que se le declara al campo, o como decía Hugo, es una mera construcción declamativa, digamos, y un discurso y un relato. Pero me pregunto yo, y le pregunto como un economista, si estos discursos y estos relatos finalmente no tienen incidencia en las inversiones y en la economía. Tienen incidencia en las inversiones y en la economía, pero yo no creo que haya un plan perverso. No creo que el gobierno busque pelearse con el campo. Creo que más bien se encuentra preocupado por la inflación. La inflación en las encuestas está señalada como el principal inconveniente que tiene el gobierno que no logra solucionar. Y entonces busca decir, bueno, subimos retenciones de manera que puedan ingresar los dólares de las ventas, pero los productores reciben pesos más o menos al mismo nivel que antes, y la diferencia se lo queda al gobierno y mejora las cuentas fiscales. Este es el cálculo de corto plazo que me imagino habrán hecho. Que es cierto, así,
Lo que ocurre es que tiene efectos secundarios. Claro. Efectos secundarios son el clima de inversiones, la posibilidad de expandir la frontera. Y el posible paro del campo, digo. Exactamente. Y las tensiones que se puedan generar. Permitime que le haga una última pregunta, Martín, así seguimos a Alfredo De Angeli. Justamente, si lo que decía Martín es que quieren que el campo liquide y de algún modo por eso amagan con las retenciones, ¿o no? Mirá, a lo mejor sí hay un cierto porcentaje de productores que tienen, no son muchos los que lo tienen, a lo mejor liquidan. Pero yo creo que es una mezcla de todo, es una mezcla de decir, bueno, encontré con quién pelearme, como decía hoy, para alinear la tropa de él. A ver, si quisieran bajarle el precio a los alimentos, a través del ANSES saben cuáles son los más vulnerables, le sacan el IVA con esa tarjeta para comprar, le sacan el IVA y automáticamente sacarían el 21% de los alimentos. Así que yo creo que acá es una mezcla de que tengo que buscar a alguien con quien pelearme para entretenerme, para sacar afuera la pelea de la salud, que le fue mal, no han hecho las cosas bien, el tema económico, bueno, Martín lo ha dicho muchas veces, el tema de la educación, que ahora el pueblo se ha levantado y van a tener que empezar las clases. Hay varias cosas que hizo Agua, no hizo ninguna cosa bien este gobierno. El año pasado con la toma de Vicentín, con el intento de la reforma judicial, todas estas cosas perdió confianza. Eso genera desconfianza y genera inflación. Bueno, y ahora van a buscar un enemigo en común, el sector agropecuario, para dividir al pueblo. Yo no sé si van a subir o no las retenciones. Espero que no las por el bien de los argentinos, Claro. Espero que no suban las retenciones. Es un conflicto que no construye, además. Es un conflicto no construye para nada. Claro. No construye para nada. Y después también hay muchos productores que tienen guardado, que los expliqué el otro día, el cereal como una moneda de cambio. A ver, yo tengo un crédito de un tractor, una cosechadora que me vence cada 6 meses a mí, tengo un crédito en un banco. Yo tengo que guardarme ese trigo de ahora, por si no cosecho soja, para pagar la cuota en junio. Después de la otra cuota me vence semestral, estacional en diciembre. Me guardo la soja para pagar la cuota en diciembre, cuando si no llego a cosechar trigo. Claro. Esta es una moneda de cambio. Otra cosa, el productor no tiene un sueldo fijo, pero sí tiene un costo fijo todos los meses que pagar. Empleado, todo lo que es los insumos. Entonces, todos los principios de mes o fin de mes liquida una parte de esa cosecha y la otra la va guardando para el otro mes. Por eso cuando hay gente que habla de desconocimiento. Claro. Cuando hay gente que habla como el actor como el cómico Porque un productor agropecuario no tiene un sueldo fijo. No lo tiene, entonces todos los meses tiene costo fiscal, siempre tiene costo activo de mantenimiento, lo tiene. Entonces todo ese costo tiene que el 28, el 29 o el primero vende, liquida según la capacidad, 30 toneladas, 60, 100, lo que tenga para pagar los empleados, todo lo que es el costo fijo que tiene de su empresa. Claro, entonces también lo tiene moneda de cambio. Y eso no es de ahora. Mire, yo me acuerdo, mis abuelos tenían el lino en ese tiempo guardado en el galpón por si tenían alguna enfermedad. Parece que no se conoce bien la vida del campo, ¿no? Un país que es esencialmente agropecuario. Gracias por este contacto, Alfredo De Angeli. No, gracias a ustedes y dejarme terminar. Ojalá no vayamos a ningún conflicto. Los argentinos no necesitamos conflicto para salir del problema. Claro. Acá lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional de los partidos políticos que queremos una república. Reforma tributario fiscal, que Martín sabe bien, y todo sin duda, una reforma previsional y la vaca de la India. Correcto. La sagrada que nadie la quiere tocar, que es la reforma laboral, no para sacarle poder adquisitivo a los empleados, sino para terminar con la industria del juicio y todas esas cosas. Por eso las pymes por ahí se limitan en tomar gente. Y ha fracasado el sistema de trabajo, porque tenemos tanta gente trabajando en negro, es porque sin duda ha fracasado el tema sindical de la Argentina. Totalmente, coincido con eso. De Ángel, le agradezco el contacto. Vamos a hablar ahora, seguimos con el tema impuesto a las ganancias. César Litkin, que está con nosotros, nos va a explicar si es la única o una de las pocas buenas noticias de los últimos tiempos. Ustedes saben que hay un proyecto que ya tuvo la aprobación de la mayoría de los sectores, por supuesto también la oposición, de aumentar el impuesto a las ganancias
el mínimo no imponible es llevar los 150.000 pesos. ¿Usted lo ve como algo positivo, Lipkin? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. Sí, lo veo como algo positivo porque va a aliviar el bolsillo de mucha gente, pero creo que hay que aprovechar este proyecto para generar un debate más amplio, para que esto no sea un simple analgésico, porque después la inflación se va a comer este mínimo no imponible que beneficia a una gran cantidad de gente, pero deja fuera a asalariados que ganan un poco más. Y yo creo que se llega a esta situación por el atraso que ha venido teniendo el ajuste del mínimo no imponible, porque en un escenario de inflación el mínimo no imponible se distorsiona, los precios se distorsionan, los salarios quedan retrasados y el costo de subsistencia, de eso se trata el mínimo no imponible, es el costo para vivir donde el contribuyente, el trabajador, el asalariado, cuando supera ese mínimo no imponible, tiene que empezar a pagar impuestos. Entonces, creo que el debate debería ser más amplio. Yo aplaudo esta iniciativa, pero creo que nos debemos algo más. Por ejemplo, y siendo muy claro y muy contundente, el índice de ajuste que tiene el mínimo no imponible es un índice salarial que se llama RIPTE y es un índice que va detrás de la inflación. Entonces, si el mínimo no imponible tiene que ver con el mínimo de subsistencia y eso tiene relación con la inflación, debería actualizarse por índice de precio al consumidor. Así como en una inflación de más de un dígito no alcanza con una actualización anual, porque en una actualización anual lo que va a suceder es que los precios van por el ascensor, los salarios por la escalera y el mínimo no imponible se queda todo un año en planta baja. Correcto. Entonces, una gran parte de las recomposiciones salariales que llegan más tarde que temprano, lo que sucede justamente es que una parte de la recomposición no entra al bolsillo del trabajador, sino va al Estado. Correcto. Y en tercer lugar, me da la sensación, en tercer lugar, de que habría que equiparar el tratamiento de los autónomos. Los autónomos están siendo perjudicados porque tienen menores deducciones que los asalariados. Y eso no tiene... Que son muchos en la Argentina, además, ¿no? Pensemos que... Son muchos en la Argentina. Claro, cada vez más. Los autónomos también son trabajadores. Por supuesto. Todos los profesionales. Pagan mucho más impuestos a las ganancias que lo que paga un asalariado porque tiene menos deducciones. Correcto. Yo creo que hay que aprovechar este debate de este tema para equipararlo. Correcto. Y además, teniendo en cuenta que con la pandemia la han pasado muy mal. Y el cuarto punto es que se han olvidado de bienes personales, que el mínimo no imponible no aumentó para el año 2020. Que es el mínimo no imponible desde el 2019, que es de 2 millones de pesos. Recordemos que cuando nació este impuesto se lo llamó a la riqueza también, en el año 90. Como el que viene ahora, ¿no? Como el que va a venir ahora, que va a pasar lo mismo con los años. El mínimo no imponible era equivalente a $100.000 y hoy el mínimo no imponible es 2 millones de pesos, o sea que cualquiera paga bienes personales. Correcto. Eso está mal, eso hay que corregir. Entonces digo, en síntesis, me parece bien esta medida, va a generar un alivio tipo analgésico, pero hace falta un antibiótico. Es correcto. Daniel Marx, su visión sobre el nuevo impuesto o el nuevo mínimo no imponible para ganancias. Bueno, creo que está muy bien dicho por César Litvin. Digamos, es una actualización. Yo creo que corresponde actualizar muchos de los otros elementos también. Y acá me parece, hablando de los impuestos, el de las ganancias, el llamado a la riqueza, bienes personales, hay una parte del contrato social que es, bueno, que haya oportunidades, que haya mayores ingresos y cobrar impuestos sobre esos mayores ingresos. Sí. Yo creo que hay un desequilibrio que tenemos que debatir y atender, y es cómo generamos más oportunidades, más ingresos, y a partir de ahí, inclusive las escalas de impuestos que existían ya teóricamente eran y son relativamente elevadas. Lo que pasa es que de la teoría a la práctica hay una distancia muy grande. Claro. Entonces habría que buscar equidad fiscal también y disminuir todos esos mecanismos alternativos que al final generan otra grieta. Sí, otro costo. Martín.
De manera curiosa, la recaudación que se espera que podrían tener la suba de retenciones, si suben un 10%, o sea, por ejemplo, la soja de 33 a 36, los que están en el 12 se van al 13 y pico, 14, y sube la carne, sube un 10% de recaudación de retenciones, serían 40.000 millones de pesos. Ajá. La recaudación que se pierde, el costo fiscal por bajar el impuesto a las ganancias del proyecto del gobierno, son exactamente 40.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué está pasando acá también? Bueno, lo que está pasando es que el gobierno, por un lado, tiene el proyecto de retenciones con el cual, como decían recién, erradamente a mi juicio, con muchos errores de formación, pero bueno, creen que pueden combatir la inflación, están equivocados, pero bueno, apuntan con eso. Y con el otro combaten las paritarias, porque lo que están haciendo con la reducción de ganancias, esencialmente es cerrar el acuerdo con los principales paritarias. La semana pasada acaba de cerrar Bancarios al 29% su paritaria. Increíble, en un año donde se espera cerca del 50% de inflación. El gremio que normalmente cierra la mejor paritaria del año del sector privado, o una de las mejores, que es un gremio muy fuerte, cerró justo lo que quiere el gobierno, 29%. Y uno ahora sospecha, después de que cierran eso, una semana después aparece el caramelo de bajar el impuesto a la ganancia, donde justo el 90% de los trabajadores de ese sindicato bancario entran en esta mejora del impuesto a la ganancia. Entonces, ¿vos decís que en el sector de los gremios a que les cae mucho mejor este tipo de gobiernos? Es un acuerdo con los gremios evidente para arreglar paritarias en un nivel de 29-30% y que eso compense una mejora salarial un poco más grande de otra manera. Entonces lo que hace el gobierno, cumplir con su 29% de acuerdo de paritaria y al mismo tiempo cederle este impuesto. Por otro lado, la verdad, genera muchas inequidades. Yo le quería preguntar a Lifting, ¿qué pasa con la persona que tiene? Porque el gobierno está diciendo, bueno, si ganan 350 y 173, vamos a hacer una tablita para ir acompañando, una suerte de amortiguador para que no salte tanto, pero el que gana 175.000, digamos, va a ir por favor a pedirle al jefe que le bajen 10 lucas el sueldo, le va a decir, por favor. Porque realmente se da esta cosa medio rara de que, o yo estoy mirando mal el impuesto como lo han presentado, Lifting, por eso la pregunta es para usted, me da la sensación que ahí va a convenir. Le va a convenir al trabajador ganar 165 en vez de ganar 175. Sí, perdón. Sí, efectivamente es así. Lo primero que quiero aclarar, cuando se habla de 150.000 son brutos, no netos. Netos de bolsillo son 124.500 pesos. Digo porque vale la aclaración, ¿no? Vale la aclaración. Es tan abrupta. Es un porcentaje importante. En lo que es de bolsillo, ¿sí? Y es cierto, beneficia a un margen de trabajadores que después, si pasan los 175.000, el salto es un salto casi al abismo, porque no gozan de los mismos beneficios. Entonces, me parece que esto es transitorio, esto cubre el dolor de una parte importante de trabajadores, pero cuando haya recomposiciones salariales, como dice Martín, seguramente nadie va a querer un ascenso o seguramente nadie va a querer hacer horas extras, porque va a pasar a ganar más, pero al bolsillo le va a llegar menos por la incidencia que va a tener el impuesto a las ganancias. Por eso, insisto, es que se debe abrir el debate para solucionar el problema del impuesto a las ganancias para los trabajadores con alta inflación. Correcto. Daniel Marx, en definitiva estamos hablando de hace varios minutos de impuestos. Para usted, ¿el plan económico cuál es o cuál debería ser para que la Argentina cambie, la hipótesis de la falta de crecimiento, de la generación de empleo, de la pobreza constante? Yo creo que hay algunas ideas que se esbozaron, hay inconvenientes en entender si estas en realidad engarzan bien entre sí y más aún si se llevan bien en la etapa de implementación. Y esto genera muchas de las confusiones y a partir de ahí nos encontramos con las caídas de ingresos, la inflación elevada, más allá de los efectos de la pandemia que fueron serios. Yo creo que el gobierno está buscando, en primera instancia, reducir el déficit fiscal. En segunda instancia también lograr algún equilibrio en la parte monetaria y que haya menos exceso de pesos. Y en tercer lugar también tratar de defender las reservas. Ahora, dicho esto, como objetivos nos parecen bárbaros.
Lo que ocurre es cómo se compatibilizan entre sí y cómo hacemos para entrar en una estrategia positiva y no tan defensiva, claro, donde, por ejemplo, para defender las reservas se ponen inconvenientes a los pagos de la deuda de empresas, por ejemplo, a pesar de que tengan los pesos. El caso de eso, por ejemplo. Claro, y con eso, bueno, las empresas no pueden conseguir nuevas inversiones, claro, y no pueden expandirse. Digamos, para atacar la inflación, por ahí se decide, más que subir las retenciones, cortar alguna de las exportaciones, y eso genera menos ingresos, más problema para las reservas. Claro, entonces, claro, eso es lo que yo me refería con compatibilizar, implementar y hacer algo relativamente razonable que movilice todas. Que movilice la economía y las inversiones. Daniel Max, gracias por el contacto. Lo mismo a César Litvin, que nos dio una clase sobre, bueno, tributarismo en la Argentina a partir de los nuevos impuestos o el cambio del mínimo no imponible en ganancia. Gracias a los dos por este contacto. Un gusto. Bueno, vamos a la justicia, porque claro, hay dos juicios que son claves en este devenir de los juicios llamados de la corrupción K. El primero, a punto de dictarse sentencia, hoy se postergó lo que va a ser la sentencia en el Tribunal Oral Federal número 4, en el juicio denominado La Ruta del Dinero K, donde están siendo juzgados Lázaro Báez, sus hijos y más de 20 procesados por ese lavado de al menos 60 millones de dólares. Y por otro lado, arrancó el juicio de la obra pública, el primer juicio que debe enfrentar Cristina Fernández como actual vicepresidenta, justamente por haber otorgado obras públicas, más de 50, a las empresas de Lázaro Báez. Atención a este dato, porque en ese juicio de la obra pública tiene que declarar el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, otros ex jefes de gabinete y también arrepentidos, como Wagner, entre otros. Pero voy a hablar con los que más saben. Silvina Martínez, la primera consideración sobre la postergación en la sentencia. Luis Gasulla hará su aporte en ambas causas, por favor. Buenas noches. Bueno, a ver, llamó la atención esta situación, ¿no? Siempre hasta el fin de semana se afirmaba que el miércoles de esta semana iba a ser la última audiencia y posiblemente se conociera el veredicto en ese momento. Sin embargo, hoy se notificaron a las defensas y a todas las partes que se agregaba una nueva audiencia, que se sumaba una audiencia casi a fin de mes, el 24 de febrero, y que ahí van a hacer los alegatos de los últimos dos procesados en esta causa y quizá tampoco está confirmado, ahí se conozca el veredicto. ¿Qué se sospecha? A ver, que hay una diferencia entre los tres jueces y la diferencia no es si van a condenar o no a Lázaro Báez, sino ¿cuál va a ser el delito precedente? Lo dijo Gasulla la semana pasada. ¿Cuál va a ser el delito precedente? ¿Se van a meter con obra pública, perjudican a Cristina? O si solamente dicen que el lavado venía de estas facturas truchas que utilizaba la causa de evasión fiscal de Bahía Blanca. Si la meten a Cristina o no, en realidad es el meollo de esta cuestión por lo cual los jueces no se ponen de acuerdo y esta postergación hace casi 15 días. Antes de meternos en el otro juicio, en el de la obra pública, donde sí está Cristina como una de las procesadas, Luis Gasulla tiene un audio, pudo hablar con Leonardo Fariña, el arrepentido clave de la causa de la Ruta del Dinero K. Hablaste con él, ¿no, Luis? Sí, porque el domingo a la tarde, cuando grabamos esta conversación, Fariña estaba convencido que el miércoles se resolvía la cuestión de la sentencia en Lázaro Báez y que posiblemente iba a ser condenado. Ahora, ¿qué pasó? Al mediodía a mí me escribe alguien muy cercano a Lázaro Báez y me dice, se cambia la fecha. ¿Cómo que se cambia la fecha? Sí, se está resolviendo si van a detener a algún hijo más. Epa. Y por otra parte, lo que decía Silvina Martínez, exactamente, no se ponen de acuerdo y están más preocupados en el entorno de Báez que no se hable del delito precedente de la obra pública y salvar a Cristina en la causa de vialidad. Ya todos dan por hecho que va a ser condenado Lázaro Báez. El tema es el delito precedente. Claro, el tema es el delito precedente, recordemos, ¿no? El otro día lo describíamos con Federico Andajasi. Si uno pensara en serie de Netflix, la primera de las temporadas es la obra pública, porque es donde se le da la obra justamente a las empresas de Lázaro Báez de Santa Cruz. La segunda es la del lavado del dinero, lo que se investiga en la justicia, cómo se llevan parte de esos millones al exterior. Pero escuchamos a Leonardo Fariña con Luis Gasulla. Esto decía. Creo que en el desarrollo del debate
se ha podido arribar a gran parte de la reconstrucción de los hechos. Bueno, los pedidos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas así lo demuestran. Creo que condice con la producción de prueba. En mi caso particular espero esto porque es el fin de una etapa y de un proceso muy largo en el cual, como ya lo he dicho, reconozco mi participación en las maniobras y creo que con mi aporte se ha podido, o mejor dicho, he podido contribuir con mi aporte a la reconstrucción de los hechos materiales, a la determinación de responsabilidades de todos y obviamente en la inteligencia del reconocimiento de la mía, de mi responsabilidad. Bueno, importante porque Leonardo Fariña, uno de los financistas, se arrepintió, declaró el valor probatorio de lo que dijo, fue corroborado en otras medidas. ¿Es fundamental para este juicio, Luis? Sí, es fundamental. Fariña se juega la vida en este juicio, así directamente, porque se comprobará o no si todo lo que dijo durante los últimos 8 años finalmente era real, se comprueba en la justicia, o si no fue así y Báez termina siendo absuelto. Y si Báez termina siendo absuelto, vos recordarás que en varios programas de televisión Rodolfo Taijade aseguró que en un gobierno propio Leonardo Fariña iba a volver a la cárcel. Así que Fariña se juega su futuro. Contemos quién es Rodolfo Taijade. El diputado nacional muy cercano al Instituto Patria, hombre fuerte de contrainteligencia, el hombre que suele denunciar a diputados, periodistas, y también dijo en una oportunidad en el 2019, este hombre por Fariña va preso, vuelve a la cárcel, así que Fariña sabe que... Es una causa importante, Luis, Silvina. Vamos a hablar de estas dos causas unos minutos más, porque además hay otro momento a nivel judicial que queremos abordar en este programa, que es la decisión de un polémico juez, el juez Villena, que favoreció a una de las hijas de Moyano. Ahora vamos a contar los detalles. Pero, Federico, vos tenías un aporte para hacer. Sí, a ver... Quien sigue de cerca el caso de Fariña, las declaraciones de Fariña, vos decías que esto es una serie de Netflix, y realmente te digo que si algún productor quisiera hacer una serie exitosa en Netflix, esta historia de Fariña es fantástica, porque tiene una... Digo, sacando el dramatismo, por supuesto, del asunto. Pero hay muchos personajes acá, ¿no? Sería muy bueno saber si el Ascar, por ejemplo, tiene algo que decir. ¿Qué va a decir? ¿No? Dijo, se desdijo. Pero de verdad que este relato de la corrupción en la Argentina, digo, visto desde el punto de vista de un escritor de la literatura, de verdad que es apasionante y de verdad que creo que bueno, es decisivo para conocer la historia de la Argentina. En la medida en que no se sepa qué pasó exactamente con esta historia, digamos, de lo que pasó antes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la obra pública, yo creo que no se entiende exactamente por qué carriles corre la política argentina, ¿no? Porque todo el sistema político gira en torno a la corrupción. Correcto. Entonces, eso es lo que ordena todo. Si define, yo pienso, ¿no?, en el tiempo que hace que somos un país independiente, en las democracias que fueron y volvieron a la Argentina, pero en algunos detalles que están ocurriendo, como el hecho de que en Mendoza se empiece a aplicar que los candidatos tienen que presentar sus antecedentes judiciales, ficha limpia, ¿no?, que es un requisito. Bueno, yo creo que la corrupción, Silvina, es fundamental a partir de estos juicios porque de algún modo va a permear en lo cultural. El otro juicio, además de la ruta del dinero acá, es el de la obra pública, que hoy empezó en la ronda de testigos, que eran como 100 y ya declararon 80, ¿no, Silvina? Sí, exactamente. Hoy comenzó, reanudó también en modalidad virtual. Alguno presencial, alguno virtual, de acuerdo al tipo de testigo. Fueron 3 testigos citados para esta semana, hay 2 audiencias por semana, se continúa de esta forma. Veremos cómo va avanzando a lo largo del año. Todavía son testigos que tienen que ver un poco con lo que sucedía
con la obra pública en Santa Cruz y los beneficios o no, lo que está tratando de investigar, que se le daban a Lázaro Báez. Pero va a haber, como decías vos, nombre de peso desde el actual presidente de la Nación, Massa, como otros personajes. Hasta ahora la realidad es que las cuentas con los testimonios no le dan muy a favor al argumento de Cristina Kirchner, por eso su última carta siempre es la nulidad y el pedido de una auditoría general, por eso tiene la mirada puesta en la Corte y los dichos del presidente y la mirada de Cristina en la Corte Suprema, porque la última carta, la única que la puede salvar o posponer este juicio hasta ahora es la Corte Suprema, y esto parece que no va a ocurrir. No va a ocurrir y decimos que la justicia llega porque la ruta del dinero acá va a tener sentencia en estos próximos días. Y la obra pública va a demorar todo este año, pero el año que viene va a tener sentencia. Y las pruebas están ahí planteadas, son muy contundentes y Cristina estaría complicada a priori de acuerdo a lo que señalan las fuentes judiciales. Pero el otro que viene sorteando las causas judiciales, Pablo Moyano obtuvo el beneplácito hace poco de la jueza Lomas de Zamora, que lo sobreselló cuando iba a ir a juicio oral junto con una cantidad de imputados por asociación ilícita. Hugo Moyano tiene una cantidad de causas judiciales que no vamos a detallar ahora para no abundar en los detalles, pero que viene también sorteando. Es el visto bueno que hizo Luis, el juez Federico Villena, el mismo que investigó espionaje ilegal, que luego fue apartado, y que intervino cuando el juez Auger estaba de vacaciones para favorecer a una de las hijas de Moyano. ¿Lo contás, por favor? Sí, es muy compleja la historia, pero la vamos a resumir de una manera sintética. Hugo Alconada-Amón, tenemos que destacar, Alconada-Amón lo escribió hoy en La Nación. Gran nota en La Nación. Por casualidad se suma en el 2018 por una causa de narcotráfico un domicilio en varios allanamientos. Allanan a la hija de Moyano, tiene varios hijos Moyano, de su primer matrimonio, esta mujer que trabaja en el sindicato de camioneros, ¿y qué le encuentran? Sin declarar, 600.000 pesos y 436.000 dólares. Esa plata la justicia la incauta. ¿Qué pasa? Esa investigación se duerme una siesta enorme de 1 año y medio y de repente el juez que tenía que hacer la investigación se va de vacaciones, la retoma la investigación Villena y de forma express, en 48 horas, le da lugar a todos los pedidos que hace la defensa de la hija de Moyano, que es sobresean a la hija de Moyano y devuélvanle la plata. Villena hace ambas cosas y los fiscales y Cardona le reclaman un juicio político diciendo, pero usted es subrogante de una manera, levanta la feria para tomar esas medidas, ¿por qué se apuró tanto? Bueno, ahora Villena dice, la verdad, la causa estuvo dormida durante 1 año y medio, yo simplemente hice algo porque no encontré delito. ¿Se buscó eso? ¿Se investigó a fondo? Esas son las dudas, ahora afrontará un posible juicio político y esto se definirá en la Cámara y en el Consejo de la Magistratura. Porque además, Luis, es una causa por narcotráfico y allí intervenía el juez Juan Pablo Auger, se toma vacaciones y interviene Villena, se mete y hace lo mismo que hizo Carzoglio, que fue anunciado también en el Consejo de la Magistratura, el primer juez que intervino en la causa de Pablo Moyano, en la causa independiente, fue anunciado por eso y ahora los fiscales piden que se investigue la decisión del juez Villena. Finalmente, Karina Moyano es la que recibe el dinero y queda, entiendo, sobreseída. Está claro, Hugo, que hay ahí una interna muy fuerte entre fiscales y jueces y que se tiran carpetazos claramente. Pero también es cierto que la familia Moyano, en una casualidad permanente, no para de recibir buenas noticias judiciales en los últimos tiempos. ¿Es así, Silvina? ¿La familia Moyano tiene cierto amparo o cierta protección de un sector de la justicia? ¿Vos que seguís las causas? Sí, bueno, claramente. Mirá en este caso, si está dormido 1 año y medio, qué buena suerte que tiene Germanos, que hace una presentación justo en el medio de la feria sin justificar por qué pide habilitación de feria y en teoría sin haber hablado antes con Villena, ¿no? Porque tenemos que pensar que esto no sucedió. Y Villena en menos de 24 horas, sin correrle traslado a los fiscales, resuelve sobreseerla y devolverle la plata. Mucha buena suerte tiene la familia Moyano o, bueno, una complicidad y una cercanía con determinados jueces de Lomas de Zamora. Y le recordamos a la gente, si no estaba al tanto, que pasado mañana el abogado de Moyano, Daniel Germanos, va a indagatoria junto con Víctor Ortel, Luis Gasulla, en la causa en la que un arrepentido de la causa independiente declaró contra ellos. ¿Te acordás? Sí, el Barra Brava que había declarado contra ellos, que lo habían ido a... Lagarone, exactamente, que quedó registrado en una de las audiencias como imputado colaborador, él, y está grabado, están los audios, ustedes, Hugo, vos lo tuviste,
Lagarone dice abiertamente, a mí me vino a ver un abogado y me quieren apretar para que cambie mi declaración, algo gravísimo. Para que deje de ser arrepentido en contra de Moyano. Exactamente, y siempre aparecen los mismos personajes. Acá aparece la figura de Germanos y también en esta causa de la hija de Moyano aparece la figura del abogado Ubeira, el abogado de Lascar, uno de los denunciantes en la causa Dolores, querellante en la causa Dolores, de la supuesta cámara oculta que Stornelli manda hacerle a Ubeira. Es muy importante el escenario judicial porque también explica la Argentina de hoy, y Jimena de la Torre, que trabajó en la AFIP, también puede contar, y está con nosotros aquí en La Nación, algunos hechos que están ocurriendo dentro de ese organismo, cuando la AFIP también fue auxiliar de la justicia en causa de corrupción. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, ¿cómo estás? Contanos. Bueno, en realidad en lo que es la causa, una de las causas más emblemáticas que impulsó la AFIP junto con la de Lázaro Báez, que fue la de Oil Construcción, la de Oil Combustible, perdón. Ahí Cristóbal López y de Sousa, los principales involucrados, junto con Ricardo Echegaray. Se plantea, bueno, una disminución en lo que es la fuerza que venía llevando esa causa a través de abogados que se habían contratado especialmente para impulsar esa causa. Era una causa por demás compleja, esa causa la había llevado Gil Lavedra, después la llevó Alejandro Carrió, hoy está siendo llevada por abogados de AFIP, que no tienen experiencia en el fuero federal, son expertos en el fuero penal económico, pero claramente... Pero vos decís que la AFIP deja parte del rol de querellante o de auxiliar de la justicia. Está actuando como querellante, sigue, no se han animado todavía a abandonar ese rol que le ha costado, pero han como perdido, la Oficina Anticorrupción. Han perdido un impulso importante. Y después el otro gran tema dentro de la AFIP es la causa Cuadernos, ¿no? O sea, en esa causa Cuadernos donde fuimos auxiliares de la justicia, allí no nos presentamos como querellantes, pero sí trabajamos incansablemente porque los oficios que nos enviaba el juez Bonadío eran muy abundantes en materia investigativa. Se había armado un cuerpo de abogados y de expertos para responder esos oficios, se había coordinado una tarea de respuesta a esos oficios y resulta que ahora eso se entiende como, ¿no?, una tarea coordinada en una labor compleja, se entiende como una especie de grupo de tareas y eso es cuestionado a través de una auditoría que se ha abierto internamente en AFIP, tratando de alguna manera desprestigiar la labor de gente técnica que lo único que ha hecho fue responder de manera acabada a las consultas de un juez. Vos me dirás qué podés responder y qué no, pero políticamente se dice que el kirchnerismo nunca dejó los sectores medios en organismos claves, por ejemplo la AFIP, por ejemplo algunos ministerios, y que ahora vuelven y justamente taponan la posibilidad de ser de nuevo auxiliares de la justicia, en donde están las pruebas. Silvina Martínez, vos que seguiste también y que investigaste este tipo de hechos, ¿está pasando en algunos organismos oficiales? Bueno, a ver, efectivamente, mirá, durante las primeras presidencias del kirchnerismo, ¿por qué no avanzaban las causas de corrupción? Precisamente porque los organismos de control, los que tenían que entregar la información, no lo hacían. Se perdieron expedientes, lo vimos con el caso Chicone, desaparecían, no prestaban su tarea de auxiliar de la justicia, no contestaban los oficios. Hoy está volviendo a pasar lo mismo, lo vemos con diferentes organismos que o dilatan la información o no la entregan en forma completa, o, bueno, cuando les piden este rol de auxiliares de la justicia dicen no me corresponden y no lo intentan hacer. Eso claramente las causas de corrupción kirchnerista, ¿no? A su vez por ahí impulsan o avanzan en causas que son políticas y que tienen que ver con el gobierno de Macri. Jimena, algunas fuentes que uno sigue, y son muchas, señalan que hay gente en la AFIP trabajando a órdenes de sectores muy ligados a la vicepresidenta, con las empresas que eran de Cristina y que están hoy en medio de tramas judiciales. ¿Podés saber de esto? Lo que pasa es que a diferencia de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner anterior, donde el administrador federal era Ricardo Echegaray, allí la cámpora, el kirchnerismo, no había logrado penetrar en la AFIP. Hoy sí.
Hoy tenés al número 1 de DGI, que es directamente García, ¿no? Digo, no es... Tenemos a Vaca Narvaja, tenemos... Okay. O sea, hay gente dentro de mucho peso, de cargos muy, muy relevantes, que claramente tiene una cercanía con la vicepresidenta de la Nación muy importante, Sí, ¿no? sí, y que después Así nos vamos a sorprender cuando veamos que muchas de las empresas, y también la incorpora Silvina, porque ella trabajó en la auditoría y conoce bien de la cuestión técnica, algunas de las empresas las van a ir recuperando, como ya fuiste contando vos, Silvina, lo que pasó con las propias empresas de Lázaro Báez, Oil Combustibles, muchas empresas que estaban a punto de ser ejecutadas, de repente vuelven a sus dueños anteriores que están en medio de procesamientos judiciales. Silvina. Sí, bueno, exactamente. Nosotros lo mostramos acá. La nota de pedido de Lázaro Báez para poder reactivar su empresa hacía un pedido de una audiencia con Virginia García. Lo mismo Oil Combustible en el caso de Lázaro Báez. O sea, manifestaba que por conversaciones extraoficiales le habían indicado que podía avanzar el avenimiento. Todo eso está dentro de los expedientes de la quiebra, que denota una cercanía entre los sectores técnicos preocupados, los sectores técnicos políticos de la FIP preocupados en que estas empresas puedan volver al ruedo y puedan volver en cabeza de sus titulares, que claramente son los socios o los que están allegados a Cristina Kirchner. Y fíjate una cosa, sí, perdón, sí, pero cuando vos planteás eso, fíjate que necesitaron la famosa moratoria con esa cláusula del avenimiento. Una moratoria medida, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque las áreas técnicas de AFIP, la gente de carrera real, la no política, venía rechazando esos pedidos de García. Finalmente, ni siquiera con García dentro pudieron, o sea, necesitaron llegar al Congreso. Demos los datos, son formales y son públicos de un funcionario. ¿Quién es García? ¿Quién es García, Jimena? Ah, yo, perdón, Sí, pensé que le estaba... Vos lo señalaste, sí. No, bueno, García es la cuñada de la ex mujer de Máximo Kirchner. Y a su vez estuvo a cargo de la Dirección Regional Bahía Blanca, famosa, que se encargó de encubrir a Lázaro Báez. Claro, en la que estuvo Chegaré investigado, en la que estuvo Zuris con la usina de facturas truchas. La investigó Ramos Padilla. Bueno. Exactamente. Luis Gasulla, y vos que seguís las causas paralelas, digo, ¿hay un ejército de gente trabajando a la hora de hacer causas espejo? Es decir, contraatacan ahora. Los mismos que fueron procesados se transforman en querellantes y arman causas, o en todo caso tienen lugar en un sector de la justicia para contraatacar, ¿no? Como una venganza y tratar de hacer lo mismo que a ellos les es perjudicado por elementos propios de la investigación. De victimarios a víctimas, y fundamentalmente, Hugo, este es el año no solo de la búsqueda final de la impunidad de Cristina, sino de la venganza. Se va a venir un aluvión, por eso tratar de instalar jueces adictos en las cámaras federales, no solo por la impunidad, sino porque antes de las elecciones tiene que caer preso y se tiene que armar, y tenés que tener el título de procesado de un funcionario clave del gobierno de Juntos por el Cambio para tratar de quebrar a la oposición. Exacto. Es el año clave de la venganza, no solo de la impunidad, Hugo. Por eso el armado de causas que, si encuentran un fiscal y un juez adicto, llegás a un procesamiento en 6 meses. Por eso el avance con el Ministerio Público Fiscal. Sí. Por eso está en extraordinarias en este momento, con media sanción ya del Senado, la reforma de Casal, decís vos. No, la reforma de lo que es la organización del Ministerio Público Fiscal. Justamente la cabeza es Casal, pero tenés un proyecto que quiere modificar la estructura. Por mayoría simple. Claro, primero, designar al nuevo procurador por mayoría simple, porque hoy no tienen los 2/3 para nombrar a un procurador en reemplazo de Casal. Segundo, modificar la integración del jury de enjuiciamiento. Ese jury es el único que puede desplazar fiscales. Tercero, le dan mayor injerencia a una comisión bicameral. Si sacan eso, Stornelli ya no es fiscal. Porque exactamente, ni Stornelli ni Casal, además en la bicameral. Rivoli. Exacto. Volvió
Fara, por ejemplo. ¿No es Volvió cierto? Fara. Por una decisión de la Corte que lo benefició finalmente. Exactamente. Hay que seguir con atención. Parece me vino gambito de dama, pero digo, parece una jugada de ajedrez en la que cuanto más se corre el velo, mejor vemos un escenario de lo que Luis está contando, de lo que puede pasar en la Argentina, porque también en lo electoral hay un dato importante. La elección de Alejo Ramos Padilla como juez electoral en La Plata no es menor en un año electoral, ¿no, Luis? No, no es menor, era el lugar, el cargo que lo quería la Cámpora. A ver, acá festejó ese nombramiento, ese lugar, hasta la titular de los servicios de inteligencia en la Argentina. Imagínate, lo hizo públicamente en Twitter al retuitear el festejo de la agrupación Justicia Legítima. Imagínate si encontrabas un tuit de Gustavo Arribas festejando la designación de un fiscal. Era un escándalo. Ahora esto es, pasa y es ya una nos acostumbramos. noticia realmente muy preocupante, porque esto abriría la posibilidad de un posible, no digo un fraude en la provincia de Buenos Aires, pero sí hacer la vista gorda frente a ciertas maniobras que son más o menos de público conocimiento en los tribunales, ¿no? De modo que sería muy grave que esto pasara. Pero hay otro dato que refuerza lo que decía Luis, y es que temen, digamos, cerca de Macri, que se pueda, que la jueza, creo que es una jueza, pueda acceder a las llamadas de Macri cuando era presidente. Y eso, a ver, yo creo que en ningún país del mundo podría suceder, digamos, que las llamadas de alguien durante la presidencia, digo, hay una cantidad de llamados que son completamente confidenciales y que en su momento, digamos, fueron secreto público. Sería muy grave que pudieran tener acceso a las llamadas de Macri cuando fue presidente, no después, durante la presidencia. Bueno, y está temiéndose que pudiera pasar. Federico, Hugo, es como una causa, Cristina quiere que lo que le pasó a ella, exacto, que cree que es por culpa de Macri y del periodismo, le pase a Macri y a los periodistas. O sea, quiere las escuchas de Macri hablando, no sé, con un Parrilli imaginario, suponemos, como las difundió en la cornisa Luis Majul, escuchas legales, bueno, que pase lo mismo del otro lado. Del otro lado. Y Silvina, habló Alberto Fernández este domingo con Página 2 y un canal de noticias, y dijo una frase que llamó la atención. Si indulta a Cristina, me mata. ¿Cómo se lee eso, Silvina? Después de la pausa, en instantes. Dale. Seguimos en Mirá, la abogada Jimena de la Torre con nosotros, porque hicieron lugar desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra lo que está pasando en Formosa, la denuncia que ellos presentaron, ¿no, Jimena? Sí, en realidad, bueno, el año pasado conformamos con un grupo de abogados una asociación civil que se llama Bases Republicanas, que estoy presidiendo. Arrancamos con unas primeras presentaciones denunciando los hechos de violencia institucional que se vienen dando en Argentina a nivel nacional durante los 9 meses de pandemia, y luego presentamos puntualmente un pedido de medida cautelar por la situación de Formosa. Ahí vemos en el caso de Formosa, la verdad que estamos muy contentos, siendo una asociación nueva. Nosotros nos presentamos con otra ONG que se llama CADAL, que tiene muchos años en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió explicaciones al Estado Nacional. ¿Y eso qué significa, que haya pedido explicaciones al Estado? Significa que están tomando muy en serio nuestra presentación, significa que la situación de Formosa no es menor, significa que lo que está los hechos puntuales que hemos denunciado, el caso de Benjamín y Marianela, que les llevaron a su bebé sin darle demasiadas explicaciones, aparentemente por un problema de salud, pero hacía 6 días que no encontraban a su bebé. Recién nosotros, cuando pudimos intervenir, yo personalmente tomé contacto con Benjamín, con Marianela, empezamos a mover cielo y tierra para encontrar ese bebé. Estaba internado, efectivamente, pero esos padres no sabían nada y ese bebé tenía horas de vida cuando lo desprendieron de los padres. Tenés el caso de Zunilda, una mujer embarazada de 3 meses que la aíslan obligatoriamente, y Zunilda en una habitación con 3 hijos empieza por los nervios, por los hisopados que le hacían los hisopados a sus hijos menores, los chicos lloraban.
termina por el estrés perdiendo ese bebé. ¿Qué hacen? La llevan al hospital, le hacen un raspado y automáticamente terminan el raspado y la devuelven a la salita, al cuartito de hotel donde estaba. Una locura. Y totalmente inhumano, bajo llave, encerrados. Entonces, a mí que la verdad que el gobernador cambie su política ahora y diga que ahora son 10 días, no 14. No está subsanando lo que es el centro de aislamiento, que realmente parecen centros de detención. En instantes me contás lo que están denunciando también a nivel de la educación. En instantes, Jimena de la Torre nos explica la denuncia sobre el tema de educación y Federico Andajasi con un estudio muy importante. Aquí, mira. Federico, ¿cuál es la carta abierta del Consejo Médico o de Salud Mental por la Educación? Contanos. Sí, atención con esto que es muy importante. Se está cocinando esto, ¿eh? En cualquier momento va a salir una carta abierta de referentes de la psicología, de la psiquiatría, de la educación, de la salud mental, que ponen el acento en la vuelta presencial a las clases y la importancia que tiene esto y los daños que produce en los chicos y en la educación la falta de clases, ¿eh? Así que lo vamos a estar comentando y vamos a estar siguiéndolo porque hay nombres muy, muy relevantes. Por supuesto, quédate en La Nación. Ya viene Mariana Arias, entiendo, y su equipo con lo que el día se llevó. Nosotros volvemos mañana a las 21 haciendo Mirá. Gracias.